Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad vamos a continuar una serie que habíamos iniciado con dos videos ya previamente realizados, que son, déjenme acá entrar a la parte de videoprogramas. Les recuerdo esto, tal vez para gente que no los vio puedan seguir el hilo. Se llaman Un poco de historia para comprender la actualidad. Viene de la mano de entender un poco los trucos, los efectos visuales utilizados desde hace antaño ya por las agencias espaciales, particularmente por la norteamericana y también algunas de las rusas, que lógicamente después se han distribuido, perfeccionado y franquiciado, digamos, al resto de las agencias. Por eso es que, como vemos acá en pantalla, los chinos también tienen problemas con las burbujitas de agua. La banderita también. Volviendo nuevamente a la web, acá tienen el primer capítulo, el segundo capítulo, y vamos a continuar desde donde dejamos el segundo capítulo, que fue desde que empezamos a analizar un poco las empresas, o la empresa, porque aparentemente esta es la única que de forma libre y reconocida se conoce por filmar los lanzamientos del Space Shuttle, de Blue Origin y algunas otras agencias espaciales. Así que voy a retomar entonces desde donde dejamos la parte 2 y espero que disfruten de esta tercera entrega. Pero esta fue la primera vez, ¿no? Aparece en el Amazon Web Service. La primera vez que me encontré con esto. Y de acá mismo incluso sale una empresa que yo no sabía cómo se llamaba. La estuve buscando y la encontré a través de la NAV. Que es justamente la empresa que filma los lanzamientos de los transbordadores espaciales o los STS, ¿sí? Lo que tiene que ver con los lanzamientos espaciales, para que se entienda. Y acá la empresa Teradek, ¿no? Siempre haciendo
toda esta alusión a lo que tenga que ver con reptiles voladores, dinosaurios, evolución, el espacio y demás, entrevistan a los dueños de la empresa Flatline. ¿Sí? Acá. Dice, ustedes tienen esta fascinación de ver imágenes del espacio. Empezamos con vos, Scott. Sí, me estuve acordando cuando empezábamos a filmar y lo que pensaba cuando veía la filmación de vuelta en el estudio. Scott Gillis, Sky Rae es esta persona, y la otra, y él, es el de Flightlines Films, Jay Nemeth. Ahora, este muchacho, Sky Rae, cuando uno busca, es interesante porque se encargan de filmar justamente para Blue Origin. Van viendo, ¿no? Como todo se queda en familia, todo se queda en su linaje. Ahora, acá lo que pueden ustedes observar es que con estas cámaras en el piso, dice Long Distance Tracking Blue Origin New Shepard Space Flight del 2015, as it makes the first flight carrying the crew capsule a 307.000 pies de alturas y retornando a salvo a la Tierra. Son 90 kilómetros, ¿no? Siempre esta situación de que no pueden pasar. No salieron ni siquiera al espacio. La línea de Kármán tenés que pasar los 100 kilómetros de altura, 120 kilómetros de altura. Apogee, 304,000 feet. Ahí llegó supuestamente a los 90 kilómetros de altura. ¿No? Esa es la cápsula y esto es la separación. ¿No? Y ahí tú empieza a caer. Se queda la cámara con la cápsula. Ahí estamos. De hecho, vale destacar que cuando asciende a los 90 kilómetros, como estamos viendo en pantalla, la Blue Origin muestra un horizonte recto. Si es que realmente está a 90 kilómetros. Bien, entonces acá podemos ver, incluso son también parte del equipo de Felix von Wagner, que ahora después vamos a hablar de él porque de eso se trata la conferencia de Chaos Group. Y la otra persona, que es la de Flatline Productions, justamente Flightline Films, línea de vuelo, ¿no? Me gusta un poquitito el tema de la simbología justamente. Y acá podemos ver que esta empresa, que está totalmente, como decimos en Argentina, entongada. Y acá podemos ver, como les decía, ¿sí? La cerradita de cápsula, la carita de Félix, la música, las cámaras. Acá ya pueden corroborar que todas las cámaras que tiene exterior, para que no quede duda, que no haya que estar haciendo nada raro, sí, tienen GoPro, tienen deformación de ojo de pez. ¿Necesitan más pruebas? Después de ver que a la altura del piso la Tierra es esférica. La cámara interna es interesante, que nos sirva para corroborar todos estos hechos. ¿Sí? También tiene un GoPro. O una deformación de ojo de pez, porque ven cómo está cayendo, ¿sí? Cómo cae ahí. Más allá que está la ventanilla también. O sea, ya tenemos dos factores a tener en cuenta. ¿Se entiende? Y obviamente, algo a destacar. ¿Ven cómo están orientadas las cámaras? Las cámaras están arriba, apuntando hacia abajo. Como yo en el video, más adelante, voy a corregir el ojo de pez. Lo que hay que tener en cuenta para corregir esto es que acá no se busca que la imagen esté centrada en el medio. ¿Por qué? Porque la cámara no está centrada con el horizonte. La única cámara que está centrada con el horizonte es la cámara que está acá adentro, que también tiene un ojo de pez porque se puede detectar en cosas como el cuaderno o líneas que se sabe que son rectas. Entonces acá lo bueno que tiene la cámara interna
cuando lo abra a 40 kilómetros de altura, el horizonte va a seguir estando recto, cosa que no puede suceder en una esfera. Pero cuando uno corrige esta clase de cámaras, ¿sí?, lo tiene que hacer teniendo en cuenta que el horizonte está acá y la cámara está ahí, y por lo tanto se compensa eso, algo que mucha de la gente que no entiende de este tipo de métodos acusan mis técnicas de fraudulentas, cuando en realidad es una ignorancia por parte de ellos. Entonces, cuando uno corrige, lógicamente hay que tener en cuenta que la cámara está inclinada, está torcida. Entonces en realidad esto habría que orientarlo así. En este caso no es necesario. Cuando la imagen va ascendiendo, acá esta que es la misma cámara anterior, podemos ver más allá de la rotación de la cámara, podemos ver, ¿no es cierto?, el horizonte como tiene que ser, recto. Sí, seguimos adelantando el video, seguimos adelantando hasta que llegamos en altitud, ¿no? Acá podemos ver bien cómo tiene que verse el suelo recto. Y cuando llega a la altitud correspondiente a donde la cápsula se frena, ahí podemos ver cómo va abriendo la puerta, el horizonte sigue estando recto, algo que no puede suceder a 40 kilómetros de altura. Estas líneas están rectas, estas también, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que lo que se acerca al borde es lo que más se estira en la compensación. Incluso acá, cuando uno no le puede corregir la exposición porque no tenemos la imagen oficial, pero cuando la oscurecemos lo suficiente como para perder el glow, que puede llegar a confundir, rectilineal a 40 kilómetros de altura, muchacho, I'm so sorry. Voy a continuar con más detalle, pero quería hacer un pequeño inciso en esta situación. Empieza a subir la cámara, y fíjense lo interesante, porque a través de entrar por las empresas uno empieza a ver filmaciones que no se ven comercialmente. Y acá empiezan a filmar, y estas son ya situaciones conocidas. Oh, miren los globos satelitales, miren lo que es esto. Si yo esto lo corrijo, es plano totalmente, y el sol está muy cercano, muy cercano. Ustedes tienen que entender algo. En este momento, este mega brillo, que ya no sé si es a propósito para tapar algo o se produce naturalmente, esto debería estar, si el sol está a 150 millones de kilómetros, no se puede ver el sol acá arriba y el brillo acá en el borde como se está viendo, porque acá no termina la esfera. Esto es apenas Nuevo México. Me gusta el avión que nos marca para corregir la lente, ¿sí? Pasan a esta cámara, ¿sí? Acá esta situación es plana y el sol, que ahora pareciera estar detrás de la cápsula, significa que está cerca. Esto que está acá equivale a un círculo de luz, porque el sol está ahí nomás cenitalmente. A lo que me refiero puntualmente es que justamente acá, en esta parte que ya está prácticamente ascendido, acá se puede ver la fuente de luz cercana, cómo inunda, cómo le da ese baño de luz a toda esta superficie terrestre, digamos. Pero después, el tema cuál es, que cuando uno va acá, el sol está por detrás de la cápsula supuestamente y sigue manteniendo esa cuestión quemada y esa localidad, digamos, ¿no es cierto? Acá sigue estando igual, pero el punto es que ahora ahí ya se empiezan a ver los rayitos estando ahí, pero es el mismo punto que estaba acá, estamos hablando que es parte de la misma zona, ¿bien? O sea, no pasó mucho tiempo, de esto que está ahí a esto que está ahí. O sea, acá el sol se está viendo frontalmente al horizonte. Acá también, acá es lo mismo, perdón, en esta que le sigue, por acá, en esta también, lo que pasa que lo está tapando la cápsula. Acá abre
Esto para hacer simplemente un pequeño inciso y explicarme un poco más. Acá sigue siendo la misma situación. Lo que sucede es que como la cámara no lo está tomando dentro del campo de visión, no se quema toda esa parte blanca, pero sí se ve el círculo de luz por debajo. Y el problema que yo encuentro, acá seguimos, sigue estando la misma situación, un sol totalmente cercano quemando todo ese borde. Pero sigue más tierra, esto es Nuevo México recién, saben todo lo que falta para llegar a la costa este de los Estados Unidos, el Pacífico, ¿no? Supuestamente dentro de la esfera también. Entonces el tema es que ahora cuando se tira y se enfoca la cámara desde abajo hacia arriba, el tema es ese. Para mí me llama la atención, es que ahora el sol se ve cenital. Lo cual, o sea, acá se ve en el horizonte, pero después se ve cenital. El viaje en total duró 2 horas en ascender. Y cuando estamos ya a esta altura, es muy poco el tiempo, en relación de esta altitud. O sea, de acá ya prácticamente está para tirarse. Pudo haber pasado no más de 20 minutos. Sí, o sea, la Tierra no gira tan rápido, como para que el sol se vaya para el horizonte o que la Tierra gire y haga esa visual, porque sigue estando ahí arriba cenitalmente, sigue estando cercano. El punto es, para no hacerla larga y dejar esto simplemente como una duda más, es que si yo modelo, no tomo una superficie plana, genero una reflexión y refracción atmosférica como es correcto, pongo un sol, ¿no?, arriba de una parte de ese terreno, que es esta luz, genero una atmósfera para que se pueda visualizar, o sea, genero una atmósfera real, una atmósfera volumétrica, ¿sí? Un volumen atmosférico, más allá del reflectivo. Si yo comienzo a renderizar, si quito la atmósfera, obviamente no se puede ver luz. Esto tiene que ver con lo que decía un colega de Eric Dollar, en cuanto a que si vos estás afuera en el espacio exterior, no podés ver la luz, no hay manera de ver la luz, no podés ver la fuente de luz porque no hay medio en donde se proyecte. Podrías ver la radiación, la cámara quedaría totalmente blanca, pero vos no verías la fuente de luz porque no hay atmósfera. So when you actually look at a source in outer space, it is not transmitted. Light is not transmitted in the visible spectrum in outer space. The visible spectrum effect of the sun is created by the upper atmosphere. It will blind you, but you can't see it. What you see is the refraction of the sun in the upper atmosphere. That's all you see. And the minute you get out of the atmosphere, you got no reflection between you and that. En la computadora sucede lo mismo, la luz sigue estando, ven ahí que sigue iluminando, pero hasta que yo no le creo un volumen atmosférico, no se puede ver la luz por más que esté ahí. Entonces, a lo que voy es, si yo simulo esta escena, la cenital no, sino esta, que veíamos acá anteriormente, si yo simulo esta situación, coloco una cámara con un ojo de pez, lógicamente, y tengo el sol ahí cercano, se da una condición, digamos, como se ve en la realidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿El punto cuál es? El punto es que si yo acá simulo el salto de Félix, ¿no? Porque yo ahí tendría la cámara de la cápsula, la que está apuntando de arriba hacia abajo. Pero si después simulo la cápsula, simulo la toma esa toma de ahí, si yo simulo esa toma de ahí, no puedo obtener eso. Porque cuando yo apunto de abajo hacia arriba, si el sol es un objeto fijo a 150 millones de kilómetros, no lo puedo ver en el horizonte y al mismo tiempo lo tengo arriba mío de forma cenital. No puedo, no se ve. Salvo
que el Sol sea una proyección en la atmósfera. En definitiva, lo que trato de demostrar con esto no es confirmar nada empíricamente. Lo planteo, lo dejo ahí, algo que me llamó la atención y que tal vez más adelante, cuando uno analiza cámaras de altitud, globos aerostáticos y ese tipo de cosas, nunca está de más, me parece, tenerlo en cuenta. Simplemente eso. Vamos a continuar. Abre toda la imagen quemada. En este video creo que es a propósito, porque en otros no sucede. La línea del horizonte sigue estando en el mismo lugar, pero 40 kilómetros de altura. Imposible para una esfera. Acá se empiezan a ver algunos detallecitos. ¿Ven lo que les decía? Se puede percibir. El Sol está ahí nomás. Ahí están los lens flare a la cámara. Esto ya acá destruye. Ya esto destruye la distancia que veíamos en la primera parte, que supuestamente Maximilian Schell había determinado los 150 millones de kilómetros. Y acá es donde se prepara para el salto. Acá se mueve. Miren ahí en el espejo. Está bien, es un pedacito chiquitito. Me gusta observar todo. Cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Sí? Miren ahí. Esto está a nivel. Lo siento por la gente que cree que está en una esfera. ¿Sí? Ahí salta. Se tira, le hacen la gran Jean-Claude Van Damme, que de una patada sacaban 44 tomas distintas. El Sol, como les dije, está cenitalmente arriba. Imposible que esté a 150 millones de kilómetros. No porque se vea acá arriba, sino que en las otras imágenes se ve adelante el Sol, cuando la cámara apunta al horizonte. Y ahí empieza a caer el muchacho. Y ahí va, ya acá no se sabe a qué altura está por la cámara, pero fíjense constantemente, allá está la luna, allá estaba el Sol. Y acá se puede ver la fraternidad, la llanura, la planicie en el horizonte. ¿Sí? Nada, y abre los paracaídas y termina cayendo. Esto es desde las empresas, desde Flightline Films, como muestra. Y acá está la caída, obviamente con las cámaras externas de la GoPro que utilicé para calibrar lo que les fui mostrando. ¿Sí? Y ahí lo terminan apagando, todos terminan festejando. Y recordemos que el señor Félix no es alguien de por ahí, es un militar, ¿no? Como para que quede claro. Hago este comentario, pero simplemente por una cuestión. Ustedes saben que a mí me gusta siempre incursionar un poco en el simbolismo de las cosas, sobre todo cuando hablamos de cuestiones aeroespaciales, en donde sabemos que los orígenes de la NASA tienen lazos muy íntimos con el ocultismo y con toda la cuestión hermética y demás. Me gusta también analizar ese tipo de cosas, no me parece que esté de más. Esto lo puede tomar al que le interesa, al que no puede seguir adelantando el video e ir a partes más técnicas. Pero les decía que justamente el salto de Felix Van Gaertner tiene alto simbolismo para mí. Primero porque se llamó Stratos, digamos, el nombre oficial del lanzamiento de esta cápsula. Lógicamente está auspiciado por Red Baal, ¿no es cierto? Ahí se pueden ver los dos toroides, el Sol, ¿no es cierto? Ahí el círculo solar, básicamente la representación del culto solar una vez más. Y es interesante el nombre de Zenit que aparece en la cápsula. Originalmente en árabe se llamaba Samará, la dirección de la cabeza, al punto de la bóveda celeste que se encontraba en la vertical de la cabeza del observador. Los antiguos entendían que la Tierra estaba en el centro de una esfera, refiriéndose
a la situación de que la Tierra era plana y la bóveda celeste era una esfera, contemplando el hecho de que cuando rotaba, o cuando rota, porque lo sigue haciendo, la bóveda celeste, hay estrellas visibles, luego hay estrellas que no son visibles. Esto está orientado de una perspectiva de, en esa época, no contemplar el resto del plano de existencia, el resto de continentes, no entender tal vez todas estas cuestiones de perspectiva y demás. Para mí no, para mí es algo que simplemente está escrito en este diccionario etimológico. Yo creo que los antiguos entendían muy bien las cosas, pero de ahí viene la palabra cenit, haciendo referencia a la bóveda celeste, a donde uno levanta la cabeza de alguna forma para darse cuenta que está en el centro. Y como les decía, la palabra strato es curioso simplemente que significa posición social, los que están allá arriba, por encima, ¿no? Esa simbología de estar a esa altura por encima del resto. Estrategia militar, participa un militar del salto. Del italiano también capa, como los magos, y también estaba emparentado con estratagema, del griego maniobra, ardid de guerra, engaño y astuto. Simplemente me parece que en esa última frase está todo dicho, ¿no? Creo que no hay mucho más para comentar. Vamos a continuar con la parte de la charla técnica en cuanto a lo de Felix Van Garner. Por ejemplo, algo muy curioso de la transmisión oficial fue que cuando llegan a los 22 kilómetros de altura, a los 20 kilómetros de altura, como todo tiene que coincidir con toda esta gran mentira, como vemos en pantalla, recordemos esa nota de la revista Muy Interesante, donde se hablaba de que ya a 20 kilómetros de altura la curvatura de la Tierra tiene que ser perceptible. Acá en la transmisión en vivo te lo tienen que remarcar. ¿Y qué es lo que nos dicen esto? Dice, estamos ahora en una zona de altitud donde la gente dice que se puede ver la curvatura de la Tierra. Donde se puede comenzar a ver la curvatura de la Tierra. y lo negro del espacio. Entonces la pregunta, bueno, más allá que sabemos que Teo tiene una cámara GoPro, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo el resto de evidencias que sugieren y muestran como prueba de que no solamente a los 20 kilómetros, sino que a los 40 kilómetros no hay curvatura terrestre? Ni hablar de, más allá de esta serie de ejemplos que vamos viendo, ni hablar de esas cámaras en donde los cohetes, los Sounding Rocket, alcanzan los 120 kilómetros de altura y se sigue viendo recta la Tierra, ¿no? Y se sigue viendo recto el horizonte. In the area now where the highest flying aircraft, like the spy plane, the SR-71, the Blackbird, the area that they operate at. So we're todo es negro, ¿no? Como los jesuitas. O sea, Blackbird, el pájaro negro, el cuervo. About as high as airplanes will go. As they climb, there's a minor issue. Y ahí no te muestran. Vamos a analizar rápidamente ese pedacito del SR-71, a ver si mostraba la curvatura de la Tierra. The Blackbird hurtles through the frigid atmosphere, leaving a fiery tail of shock diamonds in its wake. At 2,200 miles per hour, the aircraft becomes superheated from the friction created as the air rushes by. And indicating Mach 3.0 at this time. Ahí veíamos que no había ninguna curvatura de la Tierra, pero necesitan impregnarlo a toda costa. Obviamente cuando abre la cápsula, ahí se puede ver que es totalmente a nivel del ojo.
Incluso si esto si uno lo rotaría y le aplica un filtro de corrección, todavía se hace más presente el horizonte plano a 40 kilómetros de altura. En fin. Y después lo que me gusta de esta parte es que si hay algo que te van a recordar constantemente es, Exterior step. ¿no?, Keep your head down, and our guardian angel will take care of you. que el ángel guardián, hay que ver que el ángel guardián, no el ángel de la guarda, igual que la de Dios me libre y me guarde, ¿no? Y vos decís, pará, ¿cómo Dios me libre y me guarde? Dios me libra primero y después me guarda, y el ángel de la guarda es el que te guarda. No, déjame que voy a ser un poquito más libre, maestro, no me guardes tanto. Sol totalmente cenital, y siempre te van a estar recordando esto, ¿no? Cuando está ahí a punto de tirarse, en su momento dice el gran Félix: ojalá pudieran ver lo que yo puedo ver. Oh, qué inspirador. A veces hay que ir bien arriba para ver, para entender qué tan pequeños somos. Yo digo, ¿por qué? A veces uno tiene que ir bien arriba para admirar el cuadro completo de lo que somos, de lo que podríamos incluso llegar a ser también. ¿Por qué tienen que estar fijándonos en la cabeza lo pequeño que somos? Gran mensaje, Félix. Y ahí va la orden militar a la cabeza. Y sí, salta, maestro, tirate una vez por todas. Y acá en cámara original, a pesar de que está inclinada, voy a ir cuadro por cuadro. Obviamente la planicie del horizonte a 40 kilómetros de altura. Si quieren 39,7 porque ya cayó 300 metros. Ahí lo tienen, muchachos. Y después... Y esto no es una lente de ojo de pez común y corriente. Esto está bastante más exagerado que un ojo de pez. Acá se puede ver el efecto huevo que se produce, ¿sí? Fíjense qué curioso este dato, porque yo al principio hacía una corrección y aclaraba el tema de la importancia de la orientación de la cámara en diagonal apuntando desde arriba hacia abajo. Luego de el chiste, o el doble chiste que hace con respecto al hombre en la luna y la falsedad de lo de Félix, es muy curioso que hace el comentario en cuanto a la importancia de la orientación de las cámaras. So we came up with a camera plan. Dice, entonces arrancamos con un plan de cámara, ¿sí? Of where the cameras would go. Dónde las cámaras van a ir. Technically, you could put the cameras anywhere, and Técnicamente ustedes pueden poner la cámara donde quieran. probably the flight controllers would be happy with it. You could put the light anywhere, Donde and if pueden you poner saw la luz something, donde they would be quieran. happy with it. But we had a broadcast and a feature film to support. Pero nosotros teníamos que hacer una transmisión broadcast y había que contemplar toda esta cuestión de cinematografía. So we spent a lot of time before Entonces, pasamos mucho tiempo, the capsule was even built. All incluso antes de que la cápsula esté construida, there was this chromoly frame. hicimos esta referencia de tubos para saber dónde ubicar las cámaras y poder contar una buena historia. We would put people there, and we would take pictures, and we knew where the horizon would be, and I knew where I wanted. Y esa parte es clave. El tipo dice, and we know where the horizon will be. Y nosotros, con toda esta preplanificación, sabemos a dónde está ubicado el horizonte. Y eso es muy importante, dice. Him in relation to the horizon. Es muy importante tenerlo a Félix en relación al horizonte To tell this epic story. para contar esta And- historia épica. And we took pictures and we took accurate measurements of exactly where everything went to the inch, measured distances from the capsule. Tomamos fotografías, sacamos medidas exactas en relación a dónde va a estar la persona, el horizonte, la cápsula, la cámara ubicada.
and then constructed the camera boom arms and all Y the... ahí construimos el tema de las cámaras, dónde ponerlas y cómo orientarlas. Ahora, si uno toma en referencia estas tres imágenes, fíjense los dos detalles. La cámara dentro de la cápsula está alineada con el horizonte, pero las cápsulas externas, que más se van a utilizar para contar la historia de Félix saltando, están apuntadas desde arriba hacia abajo, bien, como se ve acá. Claro, acá es una cámara relativamente normal, pero acá hay un propósito. Déjenme ilustrárselo de forma más gráfica. Tengamos en cuenta, bien, esto, ¿sí? Tengamos en cuenta estas tres orientaciones. Entonces, el tema es así. La primera orientación es esta cámara. Yo acá tengo puesto, le voy a mostrar rápidamente la configuración de la escena. Tengo puesto un plano, ¿sí? Un plano común y corriente, un cuadrado, digamos, un rectángulo, bien, que hace de piso, ok. Después tenemos puesta una cámara, que es esto verde que ustedes ven acá, o esto verde que ustedes ven acá, que está alineada, ¿sí? Paralela al plano del piso, bien, apuntando 90 grados hacia el norte. Si yo tomo esta cámara, lo bueno que tiene Arnold es que puedo simular un ojo con cámara de pez. Si yo la dejo normal y proceso la imagen, ustedes van a ver simplemente un piso color gris que se une con el horizonte. Si yo esta cámara la muevo hacia abajo, lo único que va a suceder es que el piso va, o sea, la línea del horizonte va a elevarse, ¿sí? Y esto es más o menos lo que nosotros estaríamos viendo en esta configuración que aparece acá. Bien, o sea, estaríamos viendo en el principio la línea del horizonte alineada, valga la redundancia, y después estas dos posibilidades, que es con la cámara apuntando hacia abajo y la línea del horizonte que da, ¿sí? En esa altura. Claro, pero ¿qué pasa si yo a esta cámara hago lo mismo, pero la transformo en un ojo de pez? ¿Sí? Ahora esta cámara es un ojo de pez. Si yo genero un cubo, por ejemplo, y lo acerco, ustedes van a poder notar cómo va tomando ese efecto lindo de ojo de pez. ¿Sí? Ahí como las líneas rectas se curvan, ¿sí? Se ponen cóncavas, convexas. Esto ya es una cámara ojo de pez. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una cámara ojo de pez y está alineada con el horizonte, como fueron todas las imágenes que mostramos desde adentro de la cápsula, no pasa nada. El horizonte es recto, porque el suelo que se está viendo abajo es recto. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a rotar la cámara enfocando de arriba hacia abajo? El horizonte de un plano obviamente se vuelve curvo. Entonces, ¿qué pasa si yo acá mapeo o tengo que mostrar la Tierra desde abajo y quiero contar una historia épica y quiero decirles a todos que la Tierra es una esfera? ¿Cómo configuro la cámara? De esta manera. Por eso cuando se corrige el ojo de pez, si la cámara no se va a mover y está todo el tiempo apuntado hacia abajo, uno tiene que compensar eso. ¿Se entiende más o menos el concepto? Bien, entonces, por lo tanto, si yo lo que hago es, por ejemplo, acá tengo esta textura, ¿sí? Esta textura que está acá. Si tomo una textura sacada con una fotografía aérea vertical, la mapeo sobre este suelo. Bien. Ahí se está viendo, la cámara está muy pegada al piso. Pero lo interesante es, si yo le saco el ojo de pez, obviamente cuando me elevo en el horizonte no pasa absolutamente nada. Bien, hago así, me alejo y digo, ah, mira, ahí está la ciudad. Pero si yo tengo una cámara con un lente ojo de pez, lo que me voy a encontrar es que cuando yo empiezo a apuntar hacia abajo, eso que sabemos que es recto comienza a tener el famoso efecto de esfera. Por lo tanto, mientras más me alejo, obviamente más esférico se ve.
Y eso es el objetivo de ubicar las cámaras de esa manera. Vamos a continuar con este análisis en profundidad de Félix y sus compañeros. Masones, obvio, ¿no? Bien. Ahora, obviamente, Blue Beam presente. Incluso no es nada más que acá. Este Blue Beam, yo lo llamo así, con esa cosa de hacerlo en Roswell, te ponen el extraterrestre y demás. La empresa de Flightline, el dueño, lo agarran en la nav, al de Flightline Films, y le preguntan. First question people ask you is, la primera pregunta que la gente les hace por la máquina que ustedes ven atrás, óptica. What is that thing? So we tell them that it is a UFO exploration vehicle. Y yo les respondo que es esto que está acá atrás, ¿no? Y yo les respondo que es un vehículo de exploración de platillos voladores, de objetos de vuelo no identificados. Looking for aliens. Pero están buscando alienígenas. But that's not the truth. Pero esa no es la verdad, dice. A long range optical tracking system. Es un traqueo de largo alcance óptico. And it spent most of its life tracking the space shuttle. Donde la mayoría del tiempo se ha puesto para traquear al Space Shuttle de la NASA. And now we're using it for Red Bull Stratos. Ahora lo estamos usando para el Red Bull Stratos. And some other projects. Y otros proyectos. Pero siempre esta continua situación de invocar a los alienígenas, y que la gente cuando pregunta sobre objetos extrambóticos, aprovechamos y le tiramos la de los alienígenas. Esta empresa, incluso, les voy a decir algo, déjenme mostrarles, me refiero puntualmente a esto. Cuando uno mira por un telescopio o mira por una de estas cámaras, ¿sí? Esto es un avión enfocado con un telescopio. Y estos son los lanzamientos filmados por Flightline Films. Fíjense, está bien, el SpaceX tiene un tamaño no mucho más grande que un avión. Ojo, esperen, tampoco la ISS tiene el tamaño de un 747. Pero el Space Shuttle tiene el tamaño de un avión. Bien, para que vayan más o menos comparando, no se dejen engañar. Esto está aproximadamente a 10 kilómetros de altura. Esto supuestamente estaría rondando, por lo menos en esta clase de vista, estaría rondando también los 20, los 30 kilómetros, ¿sí? Ahora, fíjense ese barrido ahí medio raro, una cosa media extraña. Supongamos que es un barrido de calor. ¿El punto cuál es? El punto es que acá cuando se va filmando, ¿sí? Tengan en cuenta la proporción, porque supuestamente, acá está la empresa, ¿no? Space Shuttle Telescope Cameras, Flightline Films. Estos son los telescopios que filman. Estos telescopios no pueden enfocar un objeto más de 40 kilómetros. Tengan en cuenta eso también. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que cuando esto desprenda los motores primarios, como figura acá en el diagrama, es porque supuestamente ya está más o menos, ¿no? Acá es cuando desprende, ya está más o menos a unos 70 kilómetros de altura. Este resto lo hace con supuesto motor secundario, pero ya en este pequeño lapso, este vehículo tiene que alcanzar la velocidad orbital de escape de 27.000 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que se puede filmar un objeto a esa velocidad? Digamos que acá, como todavía le queda la segunda etapa en donde termina de alcanzar esa velocidad, supongamos que va a ¿cuánto? ¿A 17.000 kilómetros por hora? ¿A 15.000? ¿A 14.000? ¿Incluso a 10.000 kilómetros por hora? No hay ningún vehículo construido, ni siquiera en tecnología militar. No hay ningún avión que ni siquiera se aproxime a los 10.000 kilómetros por hora. Por ejemplo, no sé, para referirse a algo real, cuando uno pone récord de velocidad aérea
En 1976 rompieron el récord mundial de velocidad en aviación al volar por el oeste de los Estados Unidos en un superavión espía estadounidense, el SR-71 que mostrábamos anteriormente, alcanzando la velocidad que era necesaria para establecer el récord de 3.500 km por hora, en donde se hablaba del supercalentamiento que se producía en los materiales por la fricción con el aire, y encima estamos hablando a 20 kilómetros de altura. O sea, acá estamos hablando de que este armatoste, este mastodonte, con la aerodinámica que es incomparable con la de un avión militar, tendría que alcanzar estas velocidades previo a salir de la atmósfera de la Tierra. Pero el indicativo visual de cuando se rompe la barrera del sonido, que es simplemente pasar los 1000 y pico, los 1200 kilómetros por hora, no coincide nada de todo esto. Y en cuestiones de aviones, digamos, aeroespaciales, entre comillas, el X-15, que lo mostrábamos en el primer video, alcanzó el Mach 6,7, que es apenas un tubo que fue tirado desde un avión, porque no tiene ni siquiera todo el sistema, lógicamente, para que alcance estas velocidades. No tiene todo el sistema que tiene que tener, lógicamente, para aterrizar y para llevar carga y todo lo que implica esta clase de mastodontes tipo el transbordador. Y alcanzó los 4.520 millas por hora, que más o menos en kilómetros, unos 7.000. O sea, el X-15, este tubito, alcanzó esa velocidad. Pero bueno, pareciera ser que esta gente del Space Shuttle tiene capacidades extra curriculares, ¿no? Como todo lo de la NASA. Cómo esto va con el peso que tiene, con la aerodinámica que tiene, va a alcanzar, previo a salir a superar la línea de Kármán, previo a superar esos 120 kilómetros de altura, va a alcanzar una velocidad, ya les digo, ni de 10.000 kilómetros por hora. Y acá hay algo para tener muy en cuenta, que justamente no, cuando desprende los cohetes y demás, estas cámaras no pueden estar tomando un objeto a 80 kilómetros de altura. Se debería ver mucho más pequeño, deberían utilizar tal vez incluso hasta infrarrojo, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero, por ejemplo, cuando filmaban lo de Felix Van Garner desde tierra, la cápsula lógicamente se veía pequeña, estaba nada más que a 40 kilómetros de altura, mucho, o sea, el doble menos de la altura que alcanzaría supuestamente un orbitador de estos. Y sin embargo, lo que más se ve lógicamente es el globo. Pero el globo ese que ustedes están viendo ahí supera en comparación, no solamente de alto, sino muchísimo más de ancho, a la Estatua de la Libertad. Ellos mismos hacían este comentario dentro de la conferencia. Entonces, teniendo toda esta cuestión de información presente, me gustaría hacer un comentario incluso sobre el tema de los telescopios y la resolución angular y la capacidad que tiene de mirar a la distancia, y combinárselos incluso con un telescopio un tanto fuera de lo ordinario, que construyó un terraplanista inglés en la década, creo que los 70, que fue entrevistado. Pero a lo que me refiero es simplemente a esto. Un telescopio, por una cuestión de resolución angular inclusive, no son objetos mágicos. Telescopios, ¿no? Ópticos, cuando enfocan en línea recta, llegan más o menos a unos 50 kilómetros. Y obviamente el objeto no es que le vas a encontrar le vas a ver el pelo al hombre que está caminando por adentro de la habitación del hotel en el caso anterior.
por algo será que uno pone un solo ojo, ¿no? Por una cuestión de no generar estereoscopía, de no generar profundidad de campo. No son binoculares, Entonces, justamente, estos son pequeñas cositas a tener en cuenta. Y muy bueno el telescopio que creó Bradley. Le voy a dejar que lo escuchen, lo que eran los telescopios fabricados de forma artesanal para tratar de realmente ver las cosas como son. Además que el señor Bradley es terraplanista. Well, Mr. Bradbury, this looks like a conventional telescope, but I gather it isn't. No, it's far from being a conventional telescope because it isn't split up in the lenses. Most of the lenses in this telescope are at the eye end. Down here, the you mean? eyepiece end, yes. Yes, there's only one object lens at the other end. What's the purpose of having so many lenses? Well, you can't get the power without. You must have the power to bring the object very much closer. With a conventional telescope, you can't do that. I would have thought that every time you passed a beam of light through an extra lens, you'd lose a bit of light. Yes, that is so, that you do lose light. But looking at objects in the sky, you don't need to lose it. Looking at your map of the Earth, it looks to me... Fíjense qué curioso, ¿no? Porque este mapa, esto de la década del 70, la entrevista esta. Fíjense qué curioso, porque en este mapa el señor Bradley diseña un mapa de la Tierra plana. De hecho, ven que ahí dice South. Dice, observando este mapa de la Tierra que usted hizo, veo que el polo norte está en el centro y las demás direcciones al sur. ¿Es correcto? As if you've got the North Pole in the middle and all directions are south. Is this correct? Yes, it is correct in that method. Justamente estábamos viendo algunas configuraciones alternativas de telescopio y hablando de alternativos o extraños telescopios, se me vino a la cabeza simplemente esto como un detalle más. Me acordaba de la exhibición del Gran Telescopio de París en 1900, un telescopio que existió en la realidad, lógicamente, con unos tamaños interesantes, con unos tamaños muy extrambóticos, si la palabra cae bien. Obviamente se hicieron observaciones científicas, aunque el telescopio, que era gigante, fue catalogado de no científico. Pero sin embargo, por ejemplo, siempre hay, ¿no? Hay un cura, el señor Teófilo Morux, científico y astrónomo, que hizo, siempre relacionado con todo el tema astronómico y tratando siempre de proponer que la Tierra es una esfera, como ya sabemos, hizo uso de ese telescopio. Se sacaron también fotos o se hicieron bajo las observaciones varios dibujos de nebulosas y demás. Después la historia cuenta que no fue financiado y que se desarmó y bla 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 bla. Y este era el eyepiece, o sea, este era el lugar a donde uno pone el ojo. No es que va a poner el ojo ahí, ¿no? Sino que todo esto termina siendo una cosita chiquitita para poner el ojo, pero digamos que a nivel tamaño era gigantesco. Realmente era esto es un poco las burlas que se hicieron después de que se desarmó después de la exposición, pero esto era el tamaño, esto que está acá arriba era el tamaño del telescopio para realizar las observaciones. Lo que pasa que como estaba en París, era una zona muy contaminada lumínicamente, a pesar de que estamos hablando de 1900, no es la contaminación eléctrica que tal vez y de smog que hay hoy en día, pero ya en esa época alegaban eso y demás. Así que bueno, esto es otro dato ahí interesante. De hecho, déjenme comentarle que también las fotografías, porque tenía dos modalidades, una de observación y otra que se cambiaban los lentes para fotografiar. Déjenme decirle que tampoco era que las fotografías que se podían obtener eran demasiadas distintas a las de hoy en día. Estos son algunos escritos de Teófilo, pero acá pueden ver algunas fotografías que se obtenían en esa época y ya les digo, no son muy distintas a las que hoy una P900 o un buen telescopio puede observar. Entonces, como pueden ver, esto nunca paró, esta discusión con el modelo esférico. Esto más o menos de forma resumida
es con lo que yo me encontré por primera vez en cuanto a esta situación de, en estos eventos de efectos visuales, querer meter en la cabeza a toda costa la ISS, el espacio, el heliocentrismo, la esfera y demás. Esto fue en el 2017, pero ahora ya en el 2018 vamos a ver el equivalente en Total Chaos. And to be honest, that was the start of a magical journey, a magical trip now, which was a really big part of our lives. We were driven by computer graphics, the excitement that we could build in our... Y bueno, como les decía, esto es un poco con lo que yo me fui encontrando a lo largo de estas investigaciones orientadas a la actualidad, al software actual, a las exposiciones actuales y cómo intentan constantemente impregnarnos en la cabeza toda esta cuestión heliocéntrica y la Tierra esférica en los eventos que invocan a la tecnología, que invocan a las computadoras, a los medios gráficos, al CGI y a todo lo que en fin conlleva a un universo virtual, a una realidad virtual. Eso es lo que están haciendo. Voy a frenar acá el video. Voy a dejar el tema de la parte 4 para hacer el análisis en sí de esta conferencia junto con otras y finalizar un poquitito la comparativa del salto de Felix Van Garner con otro salto más que hubo a cargo de un gerente de Google que superó al de Felix Van Garner, pero que las observaciones siguen siendo lógicamente las de una Tierra plana. Sin más que agregar, nos vemos en la parte 4 de Un poco de historia para comprender nuestro presente. Saludos y hasta luego. If I say that the world is round and someone else says it's flat, let me just underscore, you don't need to be a scientist to know that the Earth is round. in other breaking news, the world is round, not flat. But I don't have much patience for anyone who denies that this challenge is real. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Current members of the Flat Earth Society in Congress, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. How do we know the Earth is not flat?